Dios los bendiga, hermanos. Bueno, estamos acá desde casa, ¿sí? Junto con la pastora Elena, con Víctor Hanna y Lemuel de camarógrafo en esta oportunidad. Bueno, en estos tiempos de coronavirus, que no nos podemos reunir en los templos, bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para poder mantenernos en contacto, ¿sí? Así que por eso también se nos ocurrió realizar este video. Y bueno, saben que los extrañamos mucho. Y bueno, quería compartir una palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y bueno, el pasaje bíblico nos habla justamente de un pueblo, ¿no? Un pueblo unido en este caso, ¿no? Unido para edificar una torre, ¿no? Como decía la palabra de Dios. Y vemos acá algo importante, ¿no es cierto? La importancia de la unidad, ¿sí? La unidad para construir, y la importancia de tener un mismo idioma, un mismo lenguaje. Y yo pensaba en esto, ¿no? De qué bueno que nosotros en este tiempo, como iglesia, podamos tener justamente una unidad y un mismo idioma, un mismo lenguaje, ¿sí? Para poder unirnos justamente en este tiempo de que no podemos congregarnos en los templos, pero sí los podemos hacer como lo estamos haciendo en nuestros días de reuniones, estando unidos en oración. No, nos unimos en el Espíritu. Y qué importante que es poder entender esto, ¿no es cierto? De que cada vez que nos reunimos, aunque estemos en nuestros hogares, estamos unidos en el Espíritu, y entender que tenemos un mismo pensamiento también, porque el objetivo de eso es poder orar a nuestro Dios, poder buscar la comunión en su Espíritu Santo, y también sentirnos unidos en el Espíritu, ¿no? Y seguir exaltando, a pesar de estos tiempos de coronavirus, el nombre de nuestro Dios, y seguir intercediendo, ¿no es cierto?, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por esta pandemia en todo el mundo también, pero también seguir intercediendo por las personas que no conocen a Dios. Es un buen tiempo también para poder compartirle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a través de WhatsApp, ¿no es cierto?, animándolos, compartiéndole palabras, compartiéndole testimonios también, para que cuando esto termine, ¿no es cierto?, yo creo que va a ser un buen tiempo incluso de cosecha también, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, oración y predicación tenemos que seguir haciéndolo como iglesia de Cristo. La iglesia no para, la iglesia sigue viva, la palabra de Dios no para, la palabra tiene que correr como río para alcanzar, y como dice su misma palabra, convencer de justicia, de juicio y de pecado a muchas personas, ¿no? Compartíamos con algunos hermanos que en este tiempo mucha gente está empezando a preguntar, por ejemplo, ¿a qué iglesia vamos? O queriendo leer la Biblia, porque justamente todas estas cosas producen, ¿no es cierto?, temor en las personas, y como decimos, a veces algunos son hijos del rigor y necesitan pasar diferentes situaciones para volverse a Dios de corazón y poder arrepentirse de sus pecados. Entonces vemos que en este caso podemos entender que la unidad es importante y es necesaria, ¿sí? Tenemos que seguir unidos como cuerpo de Cristo, seguir buscando el rostro de Dios y seguir proclamando su palabra, ¿no? Como decía en el versículo 6, justamente decía: dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Podemos rescatar este principio de unidad y de un solo pensamiento también.
Pero vemos también de que en este caso esta gente, ¿no?, se había unido, pero no se había unido justamente como estuve hablando recién, que la iglesia debe unirse en el Espíritu para orar y para seguir predicando la palabra, sino que estas personas se habían unido, ¿no es cierto?, para ir en contra de lo establecido por el Señor. Eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Esta famosa torre, ¿no es cierto? Primero ellos decían que querían una torre que llegue hacia el cielo, ¿no es cierto? La Biblia dice que el único camino al Padre, el único camino al cielo es nuestro Señor Jesucristo, es a través de Dios. Y después decía también hacerse un nombre, ¿no? Un nombre. Y yo cuando pienso en esto siempre me acuerdo lo que dice la Escritura, ¿no? El único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de entender esto también. Y después decía que lo que querían ellos era justamente todo lo contrario a lo que el Señor les mandó. Ellos no se querían esparcir, ellos no querían obedecer lo que Dios ya le había mandado a Noé. ¿No? Porque lo que Dios le mandó a Noé y a su descendiente era que se esparcieran y se multiplicasen sobre toda la tierra, ¿no? Y bueno, ellos en clara desobediencia querían hacer esta torre, decían, para que no seamos esparcidos, ¿no es cierto? Y si ocurre esto, nosotros vemos la torre y nos juntamos todos juntitos, pero en desobediencia a Dios, ¿no? Por eso digo, la importancia de entender de que hay personas, grupos, hermanos, que incluso se unen para desobedecer a Dios, ¿sí? ¿Cuántos grupos tenemos también en este tiempo en nuestro país, en el mundo, que se agrupan, se unen, ¿no?, para reclamar leyes, ¿no es cierto?, que van en contra de los principios de Dios, como por ejemplo la ley a favor del aborto, ¿no es cierto? Nosotros no podemos aceptar esto tampoco, ¿no? Pero sin embargo se unen, ¿no?, y trabajan, ¿no?, y consiguen muchas cosas, como ya han conseguido algunas leyes que también han conseguido que se aprueben leyes que van en contra de lo que Dios quiere. Amén. Y sabemos que eso no es agradable a Dios, ¿no? Y en este caso, ¿qué tuvo que hacer Dios con esta torre? Dice que descendió Dios, ¿no es cierto? Descendió Dios y dice que los confundió, dice que les dio idiomas diferentes a cada uno. Hasta ahí hablaban todos el mismo idioma y se entendían todos, ¿no? Pero de repente Dios crea los idiomas, ¿no? ¿Y qué ocurrió ahí? Justamente uno hablaba en castellano, el otro en inglés, el otro en alemán, no sé, francés, italiano, ¿no? Y de repente uno decía ¿qué? Y el otro por ahí decía what, y no se entendían, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Se fueron esparciendo, dice la palabra, se fueron esparciendo y obviamente cada uno con personas que hablaban su mismo idioma y se podían comprender, se podían entender, ¿no? Y de esta manera, hermano, Dios tuvo que forzar de alguna manera al pueblo para que, a este pueblo, ¿no?, para que se cumpliera su palabra, para que se extendieran sobre toda la tierra, ¿sí? Por eso la importancia de entender que, hermano, tenemos que aceptar lo que Dios dice, ¿no?, y la manera en que Dios lo dice también. Amén. Dice, versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Muchas veces Dios tiene que utilizar métodos, hermano, para frenar, ¿no es cierto? Y algunas cosas también puede ser que sean fruto de la misma oración de la iglesia, porque estamos clamando para que nuestra nación, nuestro pueblo no desobedezca a Dios, porque sabemos que esto también trae juicio sobre la tierra y sobre todos los países que se rebelan contra Dios. Tenemos que entender de que la voluntad del Señor se tiene que cumplir. Me hace acordar también en los principios de la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Allí en Hechos de los Apóstoles, en donde el Señor le mandó que predicasen en Jerusalén, ¿no es cierto?, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y sin embargo los hermanos creyentes en esa época se quedaban en Jerusalén, estaban bendecidos, estaban bien, estaban cómodos, ¿no?, y no cumplían con este mandato del Señor. Entonces el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que permitir una persecución de la iglesia. Y dice la palabra de Dios allí en Hechos que mientras la iglesia, hermano, iba huyendo, ¿no es cierto? Porque ahí tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus negocios, tuvieron que dejar muchas cosas. Y de esta manera se cumplió la palabra de Dios y empezaron a obedecer la palabra del Señor. Y dice que mientras se iban predicando el Evangelio, ¿no? Entonces yo digo, Dios tiene sus maneras, Él es soberano, Él es el dueño del universo y Él hace como quiere y muchas veces tiene que hacer estas cosas para que la humanidad se vuelva a Él y su propio pueblo, hoy iglesia, cumplamos con el propósito de Dios y el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Amén.
bueno, los animo en este tiempo a poder cumplir con estas cosas, ¿no? Poder seguir y entender, como dice la Escritura también, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Y que este sea un tiempo, hermano, de unidad, de oración, y creo que luego, cuando se restablezca todo, podrá ser también un tiempo de cosecha de personas para la gloria de nuestro Dios. Así que esta palabra te pueda ser de bendición, de ánimo, de aliento también, porque hoy somos el pueblo de Cristo y tenemos que obedecer lo que el Señor nos manda. Así que, bueno, te animo en este tiempo y vamos a orar, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor, te pedimos que tu mano de poder esté obrando en la vida de tus hijos, en nuestras vidas. Señor, que sea un tiempo, Señor, donde podamos unirnos en oración, donde podamos aún también proclamar tu palabra. Señor, que seamos utilizados a través de la tecnología también, Señor, que seamos utilizados para que otras personas te conozcan y se rindan a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté usando y esté convenciendo de juicio y de pecado, aún a través de mensajes, de audio, Señor, de la forma que sea, para que las personas puedan rendirse a tus pies, Señor, y puedan conocerte, Jesucristo. Señor, te pido que tú guardes a tu pueblo, guardes a tus hijos en todo lugar, y que esto sea un tiempo breve, sea un tiempo corto, para que cuando volvamos a los templos, Señor, podamos alabarte y glorificarte, Señor. Que muchas personas que quizás cuando los templos estaban abiertos no iban, Señor, pero ahora anhelan ir, Señor. Por eso te pedimos que tú prepares este tiempo y que tú transformes, Señor, este tiempo de angustia, de tristeza, en un tiempo de alegría, en un tiempo de gozo, para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.